Los misteriosos Anunnaki. ¿Es posible que estos enigmáticos seres hayan sido realmente los creadores de la humanidad? ¿Qué evidencias científicas e históricas existen de ellos? Muchos de los estudiosos afirman que sí, que nuestra historia está mal contada y que existen muchos detalles de relevante importancia que se ocultan a la sociedad. Pero, ¿existen razones reales detrás de estas teorías conspirativas? ¿Quiénes fueron los Anunnaki y cuáles son las potenciales posibilidades de que todo lo que plantean los teóricos alternativos sea cierto? Los Anunnaki son figuras centrales en la mitología de la antigua Mesopotamia, mencionados principalmente en los textos sumerios, acadios, asirios y babilónicos. Descritos como dioses poderosos, su historia está intrínsecamente ligada a los mitos de la creación y la organización del cosmos, pero también han sido reinterpretados en la modernidad como posibles entidades extraterrestres responsables de la creación de la humanidad. No te vayas de este video, pues combinando evidencia arqueológica, teorías científicas y especulaciones alternativas, exploraremos el enigma de los Anunnaki y su supuesto papel en nuestros orígenes. Un tema verdaderamente apasionante que se debe abordar con la mente totalmente abierta y con mucha humildad intelectual. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. El término Anunnaki, que puede traducirse como hijos de Anu o descendientes de Anu, aparece en textos cuneiformes de la civilización sumeria, una de las más antiguas del mundo, alrededor del tercer milenio antes de Cristo. Anu era el dios del cielo y el patriarca del panteón mesopotámico. Los Anunnaki eran considerados intermediarios entre los dioses y los humanos, y a menudo se les asociaba con la justicia y el destino. En la mitología sumeria, los Anunnaki eran responsables de la organización del cosmos y la sociedad humana. Formaban parte de un panteón complejo que incluía a dioses mayores como Enlil, dios del viento y las tormentas, y Enki, dios de las aguas y la sabiduría. Algunos textos, como el Enuma Elish y el poema de Atrahasis, los describen como participantes en la creación de la humanidad. Precisamente este es uno de los relatos más conocidos que menciona a los Anunnaki, el poema de Atrahasis, escrito en acadio alrededor del siglo XVIII a.C. Según este mito, los Anunnaki originalmente realizaban trabajos pesados para los dioses mayores, como cavar canales y construir infraestructuras. Cansados de estas tareas, se rebelaron, lo que llevó a Enki a crear a los humanos como una especie de trabajadores subordinados, modelados a partir de arcilla y mezclados con la sangre de un dios sacrificado. En el Enuma Elish, un texto babilónico que narra la creación del mundo, los Anunnaki desempeñaban un papel menor, pero muy importante como asistentes de los dioses mayores, especialmente en la lucha entre Marduk y Tiamat, que culmina en la organización del cosmos. La evidencia de los Anunnaki proviene principalmente de tablillas cuneiformes descubiertas en ciudades como Ur, Nippur y Babilonia. Estas inscripciones ofrecen una visión de las creencias y rituales sumerios, pero no respaldan la idea de que los Anunnaki fueran seres físicos o extraterrestres. Más bien, según los expertos ortodoxos, se les entiende como deidades simbólicas que reflejaban las jerarquías sociales y la visión del mundo de las civilizaciones mesopotámicas. Algunos estudiosos sugieren que los Anunnaki comparten paralelismos con otras tradiciones religiosas como los ángeles en la Biblia hebrea o los dioses del Olimpo en la mitología griega, lo que indica un intercambio cultural entre regiones antiguas. El escritor e investigador Zecharia Sitchin popularizó en el siglo XX la teoría de que los Anunnaki
eran una raza extraterrestre proveniente del planeta Nibiru. Según Sitchin, estos seres llegaron a la Tierra hace unos 450.000 años para extraer oro, un mineral necesario para reparar la atmósfera de su planeta. Dice además que los humanos fueron creados mediante ingeniería genética para servir como trabajadores en estas minas. La teoría de Sitchin también incluye la existencia de Nibiru, un planeta hipotético que sigue una órbita elíptica alrededor del Sol y regresa al sistema solar cada 3.600 años. Aunque esta idea ha sido descartada por astrónomos contemporáneos, sigue siendo popular entre los entusiastas de las teorías de antiguos astronautas. Este dato que te doy a seguidas es sumamente interesante. Algunos teóricos conspirativos afirman que el ADN humano contiene evidencia de manipulación genética por parte de los Anunnaki. Alegan que ciertos genes, como aquellos relacionados con la inteligencia y el lenguaje, muestran firmas de intervención artificial. ¿Podría ser esto cierto y que realmente la humanidad fue creada en aquel momento por los Anunnaki? Los Anunnaki también se vinculan con construcciones antiguas, como las pirámides de Egipto, Stonehenge y las ruinas de Pumapunku, en Bolivia. Los teóricos sugieren que estas estructuras eran obras de los Anunnaki o de civilizaciones humanas avanzadas guiadas por estos. Los Anunnaki han inspirado innumerables libros, películas y documentales, desde novelas de ciencia ficción hasta teorías expuestas en programas como Ancient Aliens, y su historia sigue cautivando al público. Grupos y movimientos espirituales contemporáneos han adoptado la idea de los Anunnaki como parte de una narrativa que conecta a la humanidad con una herencia extraterrestre. Veamos ahora las controversias y críticas alrededor de los Anunnaki. Los expertos actuales, avalados por las academias, dicen que las teorías que presentan a los Anunnaki como extraterrestres carecen de evidencia arqueológica o científica, y argumentan que Sitchin malinterpretó y tergiversó los textos sumerios. Estos estudiosos plantean que muchas interpretaciones modernas no tienen en cuenta el contexto histórico y religioso de los textos mesopotámicos, lo que lleva a conclusiones especulativas. Además, expresan que la fascinación por los Anunnaki refleja el deseo humano de encontrar explicaciones alternativas a nuestros orígenes, especialmente aquellas que desafían las narrativas oficiales. En las vastas llanuras de la antigua Mesopotamia, los sumerios narraban historias de seres celestiales conocidos como los Anunnaki, deidades que, según sus creencias, descendieron del cielo para interactuar con la humanidad. Llegados a este punto, se hace imprescindible analizar con profundidad este tema controversial, intrigante y al que algunos dedican muchas horas de estudio en busca de una verdad. La hipótesis de que los Anunnaki fueran una raza extraterrestre avanzada que intervino en el desarrollo humano ha capturado realmente la imaginación de muchos. Esta teoría sugiere que estos seres poseían conocimientos científicos y tecnológicos superiores, los cuales emplearon para crear o modificar genéticamente al ser humano, posiblemente con el propósito de utilizarlos como fuerza laboral o para otros fines específicos. Tengamos en cuenta que la ausencia de evidencia física directa que respalde esta teoría no necesariamente implica su falsedad. Como señaló Carl Sagan, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es posible que debido al paso de los milenios, cualquier rastro tangible de los Anunnaki se haya degradado, ya sea enterrado bajo capas de tierra o sumergido en las profundidades marinas. Además, si estos seres se hibridaron con los humanos, sus huellas podrían estar inscritas en nuestro propio ADN, diluidas a lo largo de generaciones. No olvidemos que existen científicos que plantean la verdadera posibilidad
de la existencia de civilizaciones avanzadas en el planeta Tierra hace miles y hasta millones de años y que, debido a múltiples factores como grandes cataclismos, hayan desaparecido y que sus restos yacen bajo muchos metros de capas de tierra o en las profundidades más oscuras del mar no explorado. Que hasta este momento no hayamos encontrado evidencias tangibles de los Anunnaki no quiere decir que no hayan existido realmente. ¿O acaso se ha explorado cada metro cuadrado del planeta Tierra hasta grandes profundidades? No, no se ha hecho. ¿Podrían existir allí, en algún lugar, hasta vestigios de su avanzada tecnología? ¿Quién sabe si hasta restos de sus naves espaciales? Siendo realistas, sí es posible. Ahora bien, para probarlo, se necesitan las evidencias físicas. No te pierdas esta comparativa que haré a seguidas sobre la edad de la humanidad actual y la edad de la Tierra, algo que te hará reflexionar muy profundamente. La edad de la Tierra y la edad de la humanidad son aspectos fascinantes que ilustran las escalas de tiempo colosales involucradas en nuestra existencia. Según los estudios científicos más recientes, la Tierra, escucha bien, tiene aproximadamente 4.54 mil millones de años. Esta estimación se basa en, por una parte, la datación radiométrica. Se analizan elementos radiactivos como el uranio y el plomo en minerales encontrados en la Tierra y meteoritos. Por otra parte, se utiliza el cálculo de isótopos. Los meteoritos, que se formaron al mismo tiempo que el sistema solar, proporcionan datos consistentes con la edad de la Tierra. La Tierra se formó, según la Academia, poco después de la formación del Sol, que ocurrió hace unos 4.6 mil millones de años, en un proceso que involucró la acumulación de polvo y gas en el disco protoplanetario. Veamos ahora la edad de la humanidad. Determinar la edad de la humanidad depende de cómo definamos humanidad. A grandes rasgos, hay varias categorías. Los primeros Homo sapiens con anatomía moderna. Estos aparecieron hace 300.000 años en África, según evidencia fósil y genética. Los restos más antiguos de Homo sapiens fueron descubiertos en Jebel Irhoud, en Marruecos. No obstante, nuestros ancestros Homo más antiguos, los del género Homo, al que pertenece nuestra especie, surgió hace unos 2.5 millones de años con especies como el Homo habilis. Si tenemos en cuenta a los homínidos más antiguos, incluiremos a nuestros ancestros homínidos como el Australopithecus afarensis, por ejemplo Lucy, y así, entonces los primeros homínidos datan de hace unos 4 a 7 millones de años. Ahora bien, todo esto nos hace retroceder mucho en el tiempo, pero lo que más nos interesa es la aparición de comportamientos humanos complejos. Las primeras evidencias de comportamientos simbólicos y culturales, como el arte rupestre y herramientas avanzadas, se remontan a hace solamente unos 50.000 años. Hagamos la comparativa entre la Tierra y la humanidad. La humanidad moderna, entiéndase Homo sapiens, ha existido solo durante un 0.007% de la historia de la Tierra. Incluso si consideramos a todos nuestros ancestros homínidos, seguimos ocupando una fracción absolutamente insignificante del tiempo geológico. ¿Acaso no pudieron existir otras civilizaciones, otras humanidades, incluso desarrolladas como nosotros, y luego desaparecer, como de hecho puede ocurrirnos a nosotros en cualquier momento? Sería demasiado petulante
creernos que somos los únicos seres civilizados que nos hemos desarrollado en la Tierra. Te reitero, nuestro planeta tiene 4.54 mil millones de años. En cambio, nuestra humanidad actual solamente tiene unos 50.000 años. Analiza eso con humildad. Regresemos ahora a los Anunnaki. La ciencia moderna ha revelado que una pequeña fracción de nuestro genoma es de origen desconocido, lo que deja espacio para especulaciones sobre posibles influencias externas en nuestra evolución. Sin embargo, es esencial abordar estas teorías con escepticismo y rigor científico, ya que la genética humana es muy compleja y aún guarda muchos misterios por descubrir. La interpretación de los Anunnaki como visitantes extraterrestres también encuentra eco en otras culturas antiguas que describen a sus dioses descendiendo del cielo. Por ejemplo, en la mitología griega, Urano personifica al cielo y muchos dioses olímpicos residían en las alturas celestiales. En Mesoamérica, deidades como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, estaban asociadas con el cielo y las estrellas. Estas narraciones podrían interpretarse como recuerdos distorsionados de encuentros con seres de otros mundos, reinterpretados a lo largo del tiempo como mitos y leyendas. No obstante, la comunidad científica requiere pruebas empíricas y verificables para aceptar tales afirmaciones. Hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia concluyente que respalde la existencia de los Anunnaki como una raza extraterrestre o su intervención directa en la creación de la humanidad. La mayoría de los académicos considera estas historias como mitos que reflejan las cosmovisiones y necesidades culturales de las sociedades antiguas. Sin embargo, la persistencia de estas narraciones en diversas culturas y la fascinación contemporánea por los antiguos astronautas invitan a una reflexión mucho más profunda sobre nuestra historia y origen. ¿Es posible que las civilizaciones antiguas hayan tenido contacto con inteligencias de otros mundos? ¿Podría la falta de evidencia ser simplemente el resultado de nuestra limitada comprensión y tecnología actual? La ciencia avanza constantemente y lo que hoy consideramos improbable podría ser objeto de estudio muy serio en un futuro próximo. Mientras tanto, estas teorías nos recuerdan la importancia de mantener una mente abierta, pero también crítica, explorando los misterios de nuestro pasado con curiosidad y rigor. Ahora es tu momento. ¿Crees que los Anunnaki son creaciones culturales de las culturas antiguas de nuestra humanidad? ¿O eres de los que piensan que realmente pudieron ser seres de otros mundos que influyeron en nuestro origen y desarrollo? Uno de los mayores enigmas de la historia humana: los Nefilim. Ecos intrigantes de nuestro pasado que cobran mayor fuerza con el paso del tiempo tras nuevas interpretaciones de viejas escrituras. ¿Fueron los Nefilim una simple metáfora o un secreto muy oscuro que no somos capaces de descodificar en la actualidad? ¿Se nos ocultan páginas arrancadas de ancestrales historias? ¿O solamente estamos siendo atrapados por nuestra pasión por los mitos? ¿Quiénes fueron los Nefilim? ¿Qué pruebas existen de su presencia en nuestra cronología histórica? Los Nefilim son figuras misteriosas mencionadas en la Biblia, específicamente en el Génesis. Su nombre proviene del hebreo tal y como lo ves en pantalla, que puede traducirse como caídos o aquellos que han caído. En el Génesis se les describe de manera intrigante como el resultado de la unión entre los hijos de Dios
y las hijas de los hombres, lo que los convierte en seres de naturaleza híbrida y se les caracteriza como gigantes con una gran fuerza y poder. Pero, ¿fueron reales? Acompáñame en este apasionante viaje a través de la historia y las ciencias al encuentro de estos seres que cada día se hacen más presentes en las afirmaciones de muchos sobre nuestra historia humana. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. El concepto de los Nefilim surge en un período donde la literatura judía estaba influenciada por ideas apocalípticas y mitos antiguos del cercano oriente. Textos como el libro de Enoc, considerado apócrifo, pero fundamental para entender el desarrollo de este mito, amplían la narrativa. Según Enoc, los vigilantes, un grupo de ángeles caídos, descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y engendraron a los Nefilim, quienes se convirtieron en gigantes corruptos que llevaron el mundo al caos. Algunos estudiosos consideran a los Nefilim una alegoría sobre la corrupción moral y la mezcla de lo sagrado y lo profano. Dicen que podrían representar un intento de explicar por qué Dios trajo el diluvio como castigo, ya que se les ve como un símbolo de desobediencia divina. Otra interpretación sugiere que los Nefilim eran simplemente hombres fuertes y carismáticos, posiblemente líderes tribales o guerreros que fueron mitificados por las generaciones posteriores. Desde una perspectiva científica, algunos especulan que los relatos de gigantes podrían estar basados en personas reales que sufrían de gigantismo o acromegalia, condiciones médicas que causan un crecimiento desmesurado. No obstante, una teoría popular entre los entusiastas de los antiguos astronautas sostiene que los Nefilim eran el resultado de experimentos genéticos realizados por seres extraterrestres. Según esta teoría, los hijos de Dios eran alienígenas avanzados que manipularon el ADN humano para crear una raza de superhombres. Algunos investigadores alternativos sugieren que los Nefilim eran miembros de una civilización avanzada y ahora perdida, cuyos vestigios podrían estar relacionados con estructuras megalíticas como las de Baalbek en el Líbano o los Moais de la isla de Pascua. Por otra parte, según teorías conspirativas, los Nefilim fueron exterminados deliberadamente por el diluvio universal, ya que su presencia representaba una amenaza para la humanidad. Algunos creen que ciertos gobiernos o instituciones religiosas han ocultado restos fósiles de estos gigantes para mantener esta narrativa en el ámbito del mito. Y aunque se dice que no se han encontrado pruebas concluyentes de la existencia de los Nefilim, hay informes de hallazgos de esqueletos gigantes en lugares como Norteamérica, el Medio Oriente y Sudamérica. Sin embargo, la mayoría de estos descubrimientos han sido desacreditados por la academia como fraudes o interpretaciones erróneas. Pero, ¿son realmente fraudes o interpretaciones erróneas? Analicemos profundamente este asunto. La figura de los Nefilim, esos enigmáticos gigantes mencionados en textos antiguos como la Biblia, ha cautivado a la humanidad durante siglos. Pero ¿son realmente solo un producto de la imaginación humana, una interpretación religiosa de fenómenos naturales, o hay algo más profundo, oculto y potencialmente revolucionario tras su existencia? La ciencia, la arqueología y la historia nos invitan a replantear las narrativas convencionales y a explorar posibilidades que van más allá de lo aceptado por el pensamiento ortodoxo. La Tierra es un testigo silencioso de milenios de historia, con eras que se extienden mucho más allá de lo que los registros humanos alcanzan. Civilizaciones como la nuestra
o incluso radicalmente distintas, podrían haber florecido y desaparecido sin dejar más que fragmentos dispersos, enterrados bajo sedimentos acumulados durante millones de años. Grandes cataclismos como el impacto de asteroides, erupciones volcánicas masivas o cambios climáticos extremos podrían haber borrado casi todo rastro de estos pueblos. A pesar de nuestra tecnología moderna, apenas hemos explorado el 5% de los océanos y una muy pequeña fracción de las profundidades terrestres. Es plausible que los restos de civilizaciones antiguas, incluidas estructuras, herramientas o incluso esqueletos de seres que podrían haber inspirado las leyendas de los Nefilim, estén ocultos bajo kilómetros de agua o enterrados en capas geológicas inaccesibles. Si aceptamos la posibilidad de que nuestra historia conocida representa solo una fracción de la verdad, también debemos aceptar que los Nefilim podrían ser ecos de una humanidad olvidada. Por otra parte, la hipótesis de que seres de otros mundos visitaron la Tierra en un pasado remoto no es nueva. Figuras prominentes como Carl Sagan y Arthur C. Clarke contemplaron seriamente esta posibilidad, y aunque la ciencia dominante se muestra escéptica, no hay evidencia concluyente para descartarla. Si los Nefilim fueran de origen extraterrestre, podrían haber sido viajeros de una civilización tecnológicamente muy avanzada que influenció nuestras culturas primitivas, dejó una huella indeleble en nuestras tradiciones y mitos, y tal vez incluso intervino en nuestra evolución. El registro genético humano revela misteriosos episodios de hibridación y manipulación. Los Nefilim podrían ser la clave para entender por qué los humanos modernos somos tan diferentes de otras especies del reino animal. ¿Somos el resultado de un experimento de bioingeniería realizado hace millones de años? Los hijos de Dios, que se unieron a las hijas de los hombres, podrían ser una alusión a encuentros con seres no humanos que alteraron nuestro ADN, dándonos las capacidades cognitivas y tecnológicas que poseemos hoy. Críticos de estas teorías argumentan que no hay evidencia concreta que respalde la existencia de los Nefilim o de civilizaciones alienígenas en la Tierra. Sin embargo, la arqueología está llena de descubrimientos que en su momento fueron descartados como imposibles, solo para ser aceptados más tarde como verdades indiscutibles. Los moais de la isla de Pascua, las líneas de Nazca o Göbekli Tepe son ejemplos de estructuras que desafían las narrativas convencionales sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Además, el tiempo y las fuerzas naturales actúan como poderosos borradores de evidencia. La madera se descompone, el metal se oxida y las estructuras colapsan bajo el peso de los siglos. Si una civilización avanzadísima existió hace decenas de miles de años, es probable que sus restos sean irreconocibles o inaccesibles para nosotros. Otra dimensión intrigante de este misterio es la posibilidad de que gobiernos, instituciones o élites mundiales tengan un interés activo en mantener ocultos los rastros de los Nefilim y otros secretos del pasado. Los motivos podrían ser diversos, desde evitar el caos social y religioso que podría surgir si estas verdades salieran a la luz, hasta preservar estructuras de poder que podrían verse amenazadas por un redescubrimiento de nuestra historia. Imagina el impacto de confirmar que no somos los únicos habitantes inteligentes del universo, o que nuestra especie fue manipulada genéticamente en sus primeros pasos evolutivos. Esto podría desafiar las bases de muchas religiones, ideologías y sistemas de control. La teoría de la conspiración sugiere que hallazgos arqueológicos que podrían confirmar estas teorías
son deliberadamente ocultados o desacreditados para proteger intereses políticos y económicos. Los Nefilim podrían ser más que un mito antiguo. Podrían representar una pista crítica en el rompecabezas de nuestra historia y origen. Ya sea como sobrevivientes de una civilización perdida, visitantes de otro mundo o productos de nuestra propia evolución alterada, estas figuras nos invitan a cuestionar lo que creemos saber. La ausencia de evidencia no debe ser excusa para cerrar nuestras mentes a las posibilidades. La figura de los Nefilim ha trascendido la literatura religiosa y ha encontrado un lugar en la cultura popular, apareciendo en novelas, películas y videojuegos. Su ambigüedad y naturaleza misteriosa los convierten en personajes fascinantes para historias de fantasía y ciencia ficción. ¿Pero son solo eso? ¿No podrían haber sido parte real de la historia de nuestro planeta? La humanidad está al borde de un despertar. A medida que exploramos las profundidades de los mares, perforamos las capas de la Tierra y expandimos nuestra búsqueda al espacio, quizás pronto descubramos pruebas que desafíen las narrativas convencionales y nos obliguen a reescribir nuestra historia. Y cuando ese día llegue, los Nefilim podrían ser la clave para entender no solo nuestro pasado, sino también nuestro lugar en el cosmos. La pregunta central queda latente. ¿Los Nefilim fueron seres reales o una creación literaria para transmitir lecciones morales? Algunos interpretan a los hijos de Dios como ángeles caídos, otros como miembros de una civilización extraterrestre, mientras que algunos creen que podrían representar deidades de religiones anteriores al monoteísmo. Los debates sobre los Nefilim también reflejan una tensión entre interpretaciones literarias y simbólicas de los textos religiosos. Pero, ¿cuál de estas partes enfrentadas sobre los Nefilim tiene la razón? ¿Qué opinas tú? El libro de Enoc. Una obra que ha desconcertado a teólogos, historiadores y científicos por siglos. Es uno de los textos más enigmáticos de la antigüedad. Desde su redescubrimiento hasta su exclusión de la Biblia canónica, el aura de misterio que lo envuelve no ha hecho más que acrecentarse. Pero, ¿quién fue Enoc? ¿Y por qué este libro ha sido relegado a los márgenes del cristianismo y del judaísmo? ¿Qué misterios son tan apasionantes en sus páginas que, transcurridos muchos siglos de ser escrito, su capacidad para atraer a los estudiosos, científicos, historiadores, teóricos y hasta colocarse en el centro de la cultura popular es tan grande? ¿Podría ser el libro de Enoc la clave para entender ciertas lagunas de nuestra historia? Es cierto que existe un movimiento conspirativo alrededor de este libro cuyo principal objetivo es mantener en las sombras la verdad sobre nuestra humanidad. Acompáñame en este viaje a través del tiempo y el espacio al encuentro de uno de los textos más intrigantes de nuestro planeta. No te vayas de este video porque te sorprenderás. Conozcamos los secretos del libro de Enoc. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Para adentrarnos en tan misterioso texto, debemos comenzar por el principio. ¿Quién fue Enoc? Enoc es un personaje bíblico relativamente poco mencionado que aparece en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro del Génesis. Allí Enoc es descrito como el séptimo patriarca después de Adán, un hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, un detalle que ha fascinado a generaciones. Este hombre, en su vida misteriosa,
se presenta como un intermediario entre lo divino y lo humano, pero es en el libro de Enoc donde se revela una narrativa mucho más compleja y asombrosa que ha dado lugar a diversas interpretaciones y especulaciones. Veamos ahora la composición y descubrimiento del libro de Enoc. El libro de Enoc, en su forma completa, fue redescubierto en 1773 por el explorador escocés James Bruce, quien trajo copias en etíope de un manuscrito hasta entonces desconocido en Occidente. Sin embargo, fragmentos de la obra fueron encontrados mucho antes en textos judíos apócrifos y más tarde en los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán, lo que confirma que era conocido y apreciado en el período del Segundo Templo judío. La obra, sin embargo, se divide en varias secciones que no fueron escritas en una sola época ni por un solo autor, según plantean los expertos. La crítica moderna sugiere que fue compuesto entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, lo que nos da una vasta franja de tiempo en la que este texto pudo haber evolucionado. Esto genera muchísimas interrogantes. Si, según dicen los especialistas, fue escrito durante un período tan extenso de al menos 4 siglos, ¿quién escribió el libro de Enoc? Aunque la obra se atribuye habitualmente a Enoc, es evidente que su autoría es mucho más compleja. La mayoría de los estudiosos concuerdan en que es un texto pseudoepigráfico, lo que significa que fue escrito por autores desconocidos que usaron el nombre de Enoc para conferirle autoridad. Este uso de la pseudonimia no es raro en la literatura apocalíptica judía, donde otros personajes bíblicos también figuran como autores de escritos que transmiten visiones y revelaciones celestiales. Por lo tanto, si nos basamos en los estudiosos del tema, el libro de Enoc es la conjunción de varios textos escritos por varios autores. Entonces, ¿cómo es en su composición este libro? Pues tiene 5 secciones. El libro de Enoc se compone de 5 secciones principales, cada una con temáticas y visiones distintas, que, aunque interconectadas, muestran un desarrollo literario a lo largo de siglos. La primera sección es el libro de los vigilantes. Esta sección es la más famosa y describe la caída de los ángeles conocidos como vigilantes, seres celestiales que descendieron a la tierra y procrearon con mujeres humanas, engendrando una raza de gigantes conocida como los Nefilim. Estos ángeles caídos revelan a la humanidad secretos divinos como la astrología y la metalurgia, lo que desencadena la corrupción de la humanidad. Este relato guarda similitudes con la breve mención en el Génesis de la Biblia, pero lo expande a una narrativa completa que describe el juicio de los ángeles caídos y su destino final. La segunda sección es el libro de las parábolas. Este texto es una visión profética que describe la venida del Mesías, un ser conocido como el Hijo del Hombre, quien establecerá justicia divina en la tierra. Es intrigante que esta sección muestra una imagen de un Salvador mesiánico que más tarde influenciaría el pensamiento cristiano. La tercera sección es el libro astronómico, también llamado el libro de las luminarias celestiales. Detalla el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas, presentando un sistema cosmológico y astrológico detallado. Esta parte revela el interés de los antiguos por entender los cielos y las estaciones, lo cual es un reflejo de la fascinación del ser humano por los misterios del cosmos. La cuarta sección es el libro de los sueños. Esta es una sección apocalíptica que narra una serie de visiones que Enoc tiene sobre la historia del mundo, desde la creación hasta el juicio final. Utilizando simbolismos animales, describe a Israel, sus enemigos y los eventos que llevarán al fin de los tiempos. Y la quinta sección es la Epístola de Enoc. Este es un conjunto de exhortaciones éticas y profecías sobre el destino de los justos y los pecadores.
En esta sección, Enoc habla directamente a su familia y a las futuras generaciones, brindando instrucciones sobre cómo vivir en piedad. Seguramente llegados a este punto, muchos se estarán preguntando, ¿por qué el libro de Enoc fue excluido de la Biblia y los decidores canónicos? Pues bien, la exclusión del libro de Enoc de la Biblia canónica ha sido objeto de numerosos debates y teorías. ¿Por qué un texto tan fascinante y profundamente espiritual fue rechazado? Durante los primeros siglos de la era cristiana se desarrollaron múltiples versiones de la Biblia. En el caso del cristianismo primitivo, los líderes de la Iglesia debieron decidir qué textos serían considerados inspirados y cuáles no. Este proceso no fue sencillo ni unificado. El Concilio de la Odisea, en el siglo IV y más tarde el Concilio de Hipona y el Concilio de Cartago, fueron algunos de los encuentros en los que se discutieron los libros canónicos. Los líderes de la Iglesia, entre ellos figuras prominentes como Atanasio de Alejandría y Agustín de Hipona, optaron por no incluir el libro de Enoc en el canon cristiano, argumentando que no tenía una autoridad apostólica clara, lo que era un criterio fundamental para determinar qué libros debían formar parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, en el judaísmo rabínico, tras la destrucción del Segundo Templo, el libro también cayó en el olvido, quizás porque sus visiones mesiánicas no encajaban con la doctrina oficial. Veamos ahora algunas teorías y opiniones sobre el libro de Enoc. El contenido del libro de Enoc ha dado lugar a una amplia gama de interpretaciones a lo largo de la historia, desde religiosas hasta científicas y conspirativas. Tenemos en primer lugar las interpretaciones religiosas. En la tradición cristiana etíope ortodoxa, el libro de Enoc es considerado canónico y sus visiones son vistas como auténticas revelaciones divinas. Para muchos otros cristianos y judíos, sin embargo, el texto es considerado apócrifo o incluso herético. Por otra parte, desde un punto de vista académico, el libro de Enoc ofrece una ventana a las creencias religiosas y cosmogónicas del judaísmo del Segundo Templo. Algunos estudiosos sugieren que reflejan las luchas teológicas internas de la época, donde los judíos intentaban reconciliar su monoteísmo con las influencias de culturas extranjeras como la babilónica. Y en tercer lugar, tenemos las teorías conspirativas. En los últimos años, el libro de Enoc ha capturado la imaginación de los teóricos de la conspiración. Muchos afirman que en el libro se describen encuentros antiguos con seres extraterrestres, identificando a los vigilantes como extraterrestres que descendieron a la Tierra en tiempos remotos. Según esta teoría, los ángeles caídos no serían seres celestiales, sino entidades de otros mundos que transmitieron conocimientos avanzados a los seres humanos. Es muy importante señalar que el libro de Enoc, aunque fuera del canon oficial, ha influido profundamente en la cultura y la religión a lo largo de los siglos. Sus relatos de ángeles, gigantes y visiones del juicio final han inspirado a escritores, artistas y teólogos. En la literatura moderna, autores como H.P. Lovecraft y Jorge Luis Borges han encontrado en este texto una fuente de inspiración para sus propias exploraciones sobre lo desconocido. Pero se hace imprescindible, insoslayable, analizar con detenimiento las teorías de que las narraciones del libro de Enoc, especialmente la sección que aborda a los vigilantes y los nefilim, por ejemplo, hayan sido relatos sobre contactos alienígenas, algo que ha despertado la fascinación mundial en los últimos años. ¿Podría ser esto real? El libro de Enoc es uno de los textos apócrifos más fascinantes y enigmáticos, descrito como un testimonio de eventos sobrenaturales y cósmicos que perfectamente podrían interpretarse como contactos extraterrestres. Su narrativa, que incluye a los vigilantes y su interacción con los seres humanos, ha dado pie a teorías que sugieren que estas entidades eran en realidad seres de otros mundos.
Analicemos esta posibilidad considerando aspectos científicos, históricos y culturales, además de cuestionar la narrativa oficial sobre nuestro pasado. La Tierra tiene aproximadamente 4.54 mil millones de años, un lapso tan vasto que permite considerar la posibilidad de múltiples etapas de desarrollo, incluso civilizaciones muy avanzadas que podrían haberse originado o haber sido influenciadas por entidades externas. La geología nos enseña que los procesos naturales como la tectónica de placas, la erosión, el vulcanismo y los cataclismos han transformado el planeta innumerables veces. Es plausible que cualquier evidencia física de eventos ocurridos hace cientos de miles o millones de años hayan sido destruida o enterrada. Tengamos en cuenta algunos puntos clave, como la desintegración material. Incluso los materiales más duraderos, como el metal, se descomponen en el transcurso de millones de años. Por otro lado, la escritura tiene menos de 6.000 años, un pequeño instante comparado con la historia terrestre, dejando un enorme vacío en el conocimiento previo. Además, lugares como Yonaguni en Japón o estructuras en el Golfo de Kamchat sugieren que civilizaciones antiguas pudieron ser tragadas por los océanos. Si tales eventos descritos en el libro de Enoc ocurrieron hace decenas de miles de años, es posible que las evidencias arqueológicas hayan desaparecido. La paleontología se enfoca en el estudio de especies biológicas, mientras que disciplinas como la arqueología y la astrofísica podrían estar en mejor posición para investigar interacciones con inteligencias no terrestres. Sin embargo, el sesgo académico puede haber limitado la interpretación de descubrimientos como artefactos fuera de contexto o petroglifos que describen figuras celestiales. El libro de Enoc describe a los vigilantes como hijos de Dios que descienden a la tierra, enseñan conocimientos avanzados a los humanos y engendran una descendencia híbrida conocida como los Nefilim. El texto detalla cómo los vigilantes enseñaron metalurgia, astronomía, alquimia, entre otras ciencias. Esto ha llevado a teorías que sugieren que los humanos pudieron haber recibido conocimiento tecnológico y cultural de una fuente externa, dada la improbabilidad de que tribus primitivas adquirieran estas habilidades de manera independiente en un período tan corto. Civilizaciones como los sumerios, egipcios, mayas y aztecas tienen relatos similares sobre dioses que descendieron del cielo y ofrecieron conocimiento. Esto sugiere un patrón global que podría respaldar la teoría de contactos extraterrestres. Ahora bien, si todo esto fuera real y no simples teorías, ¿por qué el silencio global? ¿Por qué ocultar esta verdad? Pues en primer lugar, por control social y religioso. Aceptar que entidades externas han influido en nuestra historia desestabilizaría los sistemas religiosos y políticos basados en narrativas antropocéntricas. Si las religiones y gobiernos han controlado a las masas a través de dogmas que colocan al humano en el centro del universo, el reconocimiento de inteligencia extraterrestre cambiaría radicalmente esa percepción. En segundo lugar, tenemos las consecuencias tecnológicas. Revelar contactos antiguos podría implicar la existencia de tecnologías avanzadas que las élites desean mantener exclusivas. Esto se alinea con teorías sobre retroingeniería de naves alienígenas, como lo planteado en el caso de Roswell. En tercer lugar, evitar el caos. Un descubrimiento de esta magnitud podría provocar pánico, colapsos económicos y conflictos entre naciones por el acceso al conocimiento. Visto esto, involucrémonos en un pequeño cuestionamiento de la historia oficial. La historia convencional está llena de lagunas y contradicciones que abren la puerta a hipótesis alternativas. Tenemos el caso de los artefactos fuera de contexto, UPARTs, objetos como la batería de Bagdad o las esferas metálicas de Klerksdorp
desafían explicaciones convencionales. Por otro lado, las desapariciones masivas. Civilizaciones como la Atlántida podrían ser ejemplos de culturas destruidas por eventos catastróficos o por entidades superiores. Y por supuesto, tenemos que incluir las anomalías genéticas. Las diferencias abruptas en la evolución humana, como el salto cognitivo del Homo erectus al Homo sapiens, podrían ser indicios de intervenciones externas. Entonces, ¿existen posibilidades de que todo lo relatado en el misterioso libro de Enoc sea real? Si consideramos estas teorías con una mente abierta, surgen escenarios intrigantes como la intervención genética. Los vigilantes podrían haber alterado genéticamente a los humanos para acelerar su evolución. Existen enigmáticas evidencias en nuestro ADN. El ADN humano contiene secuencias llamadas junk-DNA, ADN basura, en español, cuyo propósito sigue siendo un misterio. ¿Podría este ser un legado de contactos extraterrestres? ¿Y qué decir de la astronomía y señales de civilizaciones? La reciente búsqueda de exoplanetas habitables y la detección de señales inexplicables como FRBs podrían ser una continuación de los eventos narrados en textos antiguos. El libro de Enoc plantea preguntas muy inquietantes sobre los orígenes de la humanidad y su relación con fuerzas externas. Aunque carecemos de pruebas concluyentes que exige la academia, las lagunas en la historia, las posibilidades científicas y las similitudes entre relatos antiguos invitan a una revisión crítica de lo que sabemos sobre nuestro pasado. Ignorar estas posibilidades por prejuicios científicos o intereses políticos es cerrar la puerta a uno de los misterios más grandes de nuestra existencia. ¿Es posible que seamos el resultado de un contacto cósmico que aún no comprendemos? Te invito a leer el libro de Enoc. Para ello, googlea y lo encontrarás en varias bibliotecas en formato PDF completamente gratis. No obstante, debes buscar ediciones confiables, con introducciones quizás académicas o anotaciones. El texto ha pasado por múltiples traducciones y versiones, y algunas interpretaciones pueden diferir significativamente. Por cierto, aunque el libro de Enoc fue rechazado del canon de la Biblia, sí está incluido en la Biblia de Iglesias Ortodoxas Etíopes, donde el texto es considerado canónico. También puedes encontrarlo en bibliotecas religiosas especializadas, donde hallarás copias físicas. Léelo profundamente y saca tus conclusiones, siempre con mente abierta, pues el libro de Enoc sigue siendo un gran enigma. Su contenido, cargado de simbolismo y revelaciones sobre la humanidad, los cielos y los seres angélicos, ha mantenido viva la curiosidad y el debate durante milenios. Aunque no se incluye en el canon bíblico, su influencia es innegable, tanto en las antiguas tradiciones religiosas como en las modernas teorías sobre la existencia de mundos y seres más allá de lo que entendemos. Este misterioso texto continúa desafiando nuestra comprensión del pasado y su legado se extiende a través de los tiempos, envolviéndose en una capa de intriga que nunca parece disiparse. ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.